Gerardo, bienvenido, qué gusto verte. Margarita, muy contento de estar contigo en tu podcast. Ay, pues yo feliz. Quería mencionarle al público que no puedo decir que hace mucho que no te veo, afortunadamente, porque he tenido la suerte y el privilegio de colaborar contigo, con el doctor Mariano Rojas, con Roberto Castellanos y con Lina Martínez en un capítulo del Reporte Mundial de la Felicidad de este año. Entonces, hemos estado en contacto, pero de verdad que tengo muchas ganas de hablar con calma sobre todo lo que tú sabes sobre la satisfacción con la vida, la felicidad, el bienestar subjetivo en general y en particular de los mexicanos. Eh, Antes de empezar hoy, me estaba acordando que cada semestre en la clase que doy en el ITAM muestro una gráfica en la que viene el número de publicaciones sobre bienestar subjetivo en una serie de revistas científicas en general y, y otra gráfica al ladito en revistas de economía y son idénticas, o sea, el interés dentro de la economía por el bienestar subjetivo tiene el mismo recorrido idéntico que en otras disciplinas como en psicología y eso me interesa mucho. Y ya que tú eres economista y te especializas en el bienestar subjetivo, te quiero preguntar, bueno, muchas cosas, desde Mm. cómo empezaste. Yo sé que tú eres básicamente la persona que trajo a México la medición del bienestar subjetivo a nivel oficial a través del INEGI y me encantaría saber cómo un economista como tú se metió en eso y por qué te interesó medir el bienestar subjetivo. Sí, Margarita, bueno, yo creo que hay, como en tantas cosas en la vida, mucho de fortuna. Sí, ¿verdad? Ocurre que el tema estaba siendo ya discutido en la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Ujú, de la cual México forma parte. ujú, Digamos que yo tomo nota, me entero de que existe una iniciativa internacional para poder medir el bienestar subjetivo de las personas, la felicidad, ¿no? ujú, Como lo que se le ha llamado. Eh, pues por ahí de 2008 tal vez. eh, y había leído algunos documentos que resultaron del primer foro mundial que hizo la OCDE en 2004 en ujú, Palermo. ujú, Un foro mundial que hizo sobre lo que llamaban ellos estadística, conocimiento y políticas, que era una discusión orientada hacia cómo hacer que la generación de información oficial resultara más significativa para el gran público, que de repente podía no estar interesado o no darle valor a datos como el PIB o la inflación, ujú, eh, porque pues los veía muy lejanos. ujú. Entonces, eh, en aquellos años, el director de estadística de la OCDE era Enrico Giovannini, y él y creo que tuvo un papel muy importante en la promoción del estudio del bienestar subjetivo en estadísticas oficiales, porque el Mm, impulso que le dio la OCDE fue muy importante. okey. En aquellos años yo eh, eh, estaba comenzando mi gestión como director de investigación del INEGI, Ujú, y el presidente del INEGI, que tenía poco de haber entrado, Eduardo Sojo, en mm, 2008, ujú, de repente llega de un viaje a París y me entrega un folder donde vienen asuntos de medición de felicidad y me dijo, pues échale un ojo, porque está esta iniciativa ahí y queremos pues valorar si esto puede ser de utilidad para el caso mexicano. Entonces yo con todo mi bagaje eh, objetivista de economista tradicional, vi eso con mucha suspicacia, ¿no? Realmente cuando primero eh, conocí del tema, dije, estos especialistas de los países ricos ya no saben qué hacer y se están poniendo a estudiar
cosas que no son tan relevantes. ujú, Pero, afortunadamente, los artículos eran buenos, estaban bien escritos, bien explicados. ujú, Poco a poco me fue involucrando el tema, ujú. me fui convenciendo, pero decir, no, entré con un prejuicio negativo, Okey. ¿no? Y poco a poco fui convenciéndome de que el tema tenía mérito y que valía mucho la pena que abordásemos el asunto para su visión oficial desde México. Ujú, Como estaba siendo considerado para la misión oficial desde otras oficinas de estadística del mundo. ujú, Digo, OCDE estaba ya comenzando con el reporte de los países miembros y lo estaba haciendo con cifras de Galo. ujú, Entonces, en aquellos años, la OCDE comenzó a discutir el tema de generar lineamientos para que las oficinas nacionales de estadística, los pares del INEGI en el mundo, pudieran guiarse para hacer este tipo de mediciones. Entonces, nos tocó en el INEGI pues, hacer contacto con OCDE, revisar los lineamientos en sus borradores eh, originales y hacer retroalimentación. Entonces nos involucramos junto con OCDE en ese proceso y hicimos una serie de seminarios, invitamos expertos de distintas partes del mundo, nacionales también, por supuesto, a discutir sobre el tema para valorar eh, si realmente era algo que debíamos subir a la producción oficial del INEGI. Y finalmente encontramos que sí. Y a partir de 2012 empezó la medición en el INEGI. Primero una medición experimental, 2012, luego comenzamos en 2013 ya una medición regular, el primer mes de cada trimestre, desde el tercer trimestre de 2013, y es decir, hasta la actualidad, aquí ya son muchos años. Y han hecho también algunas otras encuestas en el instituto, una en 2014 que acompañó a la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, lo que nos permitió hacer una comparación entre los, eh, las variables que se usan para la medición de la pobreza multidimensional, digamos las condiciones subjetivas de vida de la gente, con las dimensiones subjetivas ujú. y ver cómo se conecta. Ay, ahorita te Y pregunto de luego eso. pues, levantamos otra encuesta en 2014 que fue el enviar, en 2021 que fue el enviar, y pues ahí se dejó la semilla sembrada. Con eso se hicieron cuestionarios sobre dispositivo en encuesta nacional sobre el tipo de los hogares, encuesta de la encuesta retrospectiva, demográfica retrospectiva del INEGI, y eso pues nos da un conjunto de elementos para hacer cruces de variables y entender un poco mejor qué es lo que está detrás de que algunas personas un poco más alto o más bajo en México. Y más, bueno, digamos, pues, Wow. en síntesis, ese es más o menos la historia. Okey. Oye, estaba pensando que algunas personas que nos escuchan no están en México, a lo mejor no saben qué es el INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es, pues, un organismo no gubernamental encargado de hacer los censos y otras mediciones, ¿no? Eh, no sé si lo definí Es bien. es un ente autónomo del Estado Exacto, mexicano. un ente autónomo, perdón. eh, Ujú, y justamente pues el INEGI existe desde principios de los años 80 ujú, y se volvió autónomo en 2008 ujú. y desde entonces para acá tiene esa característica, pero digamos es el equivalente a las oficinas de generación de información oficial Ujú, de muchos países del mundo. okey. Oye, Gerardo, pues, a ver, cuéntanos, ¿cómo se mide, cómo decidieron y qué es lo que tiene ese cuestionario que le llamamos de bienestar subjetivo, que en términos comunes y corrientes podría ser de felicidad, de satisfacción con la vida? ¿Cómo escogieron y qué es lo que pregunta? Si hoy tocaran en mi casa para medir eso, ¿qué preguntas tendría que contestar? Sí, Margarita, pues usamos los lineamientos de OCDE. Ajá, Contaba hace unos momentos que eh, la idea de esos lineamientos es que le den orden a la información
entre las oficinas estadísticas del mundo para que haya pues, puntos de contacto, ¿no? Que sea mínimamente comparable lo que se haga. Ujú, Entonces, si toco a tu puerta ujú, y te entrevisto sobre el tema, te voy a abordar sobre eh, las siguientes dimensiones de bienestar. Uno, te voy a preguntar sobre tu satisfacción con la vida. Entonces, más o menos la pregunta es así, del 0 al 10, ¿qué tan satisfecha estás con tu vida? ujú. Y te Ok, presento una tarjetita ok. donde hay una regla Ujú, que tiene 11 valores y te pido que selecciones cuál de esos 11 valores, siendo 0 el más bajo y 10 el más alto, y es el que corresponde a satisfacción con tu vida en general. Pues al hacer eso, estoy pidiéndote que hagas una síntesis ujú, de tu vida, ujú, eh, considerando lo que es importante, ¿no? ujú, Le das en ese proceso una suma ponderada de esas cosas importantes de tu vida, dándoles los pesos que tú consideras que, que merecen ujú, y me das un número, ujú. ¿no? En la población mexicana vemos que responden prácticamente cero Wow. hasta que nos ponen 10. La mayor parte de las respuestas, sin embargo, debo decir que están en la parte alta de la distribución. Ujú, Sin embargo, pues te decía hay de todo, ¿no? ujú. Y esa es una primera pregunta. Sí. Se hacen otras preguntas sobre estados anímicos. Ujú, Entonces hay estados anímicos positivos, estados anímicos negativos, y se tienen de esos estados anímicos, por ejemplo, eh, qué tan eh, alegre estuviste el día anterior, ujú, ¿no? Qué tan enojado, qué tan triste, ujú, qué tan enfocado en lo que estabas haciendo, si estabas cansado, en fin, son un conjunto de cinco emociones positivas y cinco emociones negativas ujú. que se preguntan también en escala de 0 a 10. Esas se hacen con referencia no a tu vida en general, sino a el día de El ayer. último día. Ujú, ¿Okay? Entonces, la idea en esta pregunta es qué tan presente estuvo esa emoción durante el día previo al día de la entrevista. ujú, Eh, y luego también preguntamos, o pregunta el INEGI sobre em, cuestiones relacionadas con eudemonía. Explícale a la Es gente que decir, nos escucha qué es. eudemonía, eh, su raíz griega es algo así como tu ángel bueno. Mm, Eh, y, y de lo que se trata es de ver el sentido de trascendencia de lo propósito en la vida, ujú, ¿no? La medida en que tú sientes que participas de algo más grande que tú mismo, tienes un propósito más claro en tu vida. ¿y qué Y entonces preguntas te hacen preguntamos, para eso? Ah, perdón. te pregunta así, se pregunta si usted Mm, considera que es parte de algo más grande que mismo, ujú, ¿no? Entonces, son afirmaciones y lo que te piden ahí en la entrevista es que digas qué tan de acuerdo o en hacer con la afirmación, mm, ¿no? Entonces, 0 estás para nada de acuerdo, 10 totalmente de acuerdo, okey. ¿no? Entonces, son igual 11 valores posibles. Entonces, usted considera que participa o pertenece a algo más grande que usted mismo, y tú dices, bueno, yo creo que sí, como 8, o sea, Ujú, bastante de acuerdo, pero no sí, totalmente. okey. Y también se te pregunta directamente si consideras que tu vida tiene un propósito, Mm, ujú. ¿no? ¿Y es Entonces, sí o no, o ¿usted también es considera de 0 a 10? no? De 0 a 10, ¿qué tan de Okey, acuerdo estás con eso? okey. ¿Ok? Entonces, se hacen algunas otras preguntas sobre el tema, se hace una pregunta también sobre resiliencia, ¿no? En Ujú, términos de que cuando sufres de un revés en la vida,
qué tan eh, difícil es para ti retenerte, okey. ¿no? Igual, misma escala, y la gente le pide que responda que estén de acuerdo está con la afirmación. Ujú, Entonces, con estas preguntas, hacen un primer paquete de mediciones de satisfacción con la vida, de eh, emociones positivas y negativas, y de preguntas de carácter eudemónico, ¿no? De sentido de propósito en la vida. okey. Pero también se hacen preguntas sobre dominios Ujú, de vida. Entonces, ahí se preguntan cosas como: ¿qué tan satisfecho está usted con su vida familiar? ujú, ¿Qué tan satisfecho está usted con su vida social, ujú, con su vida afectiva, mm, con su vida en general? También ujú, le preguntamos sobre otros aspectos como sus perspectivas a futuro, con su vivienda, con su vecindario, con su ciudad, con su país, con la seguridad ciudadana y con su salud, ¿no? ujú, Entonces, con su trabajo también. Entonces, esas preguntas pues, te ayudan a tener elementos más específicos de por dónde más probablemente viene lo que nos responden para la vida en general, ¿no? ujú, ujú, De alguna manera puede estar incluido estos elementos. Y vemos, debo decir que con frecuencia lo que más asociado está con la satisfacción de la vida en general es la satisfacción con la familia y con los hijos, ujú. ¿no? Okey, Este, con la vida afectiva también. okey. Los demás temas, los demás dominios, eh, tienen influencia, pero menor en Mm, la satisfacción con la vida en general. okey. Entonces, estas encuestas consideran estas variables de bienestar subjetivo, que son dimensiones diversas de bienestar subjetivo, que sirven para análisis eh, con enfoques variados y que además se dispone de un conjunto de variables con las cuales se pueden hacer correlaciones Mm, para tratar de entender por qué responde como responde la gente. okey, guau. ¿Y qué nos podrías decir, así como si fuera una presentación breve de qué sabemos de la felicidad de los mexicanos en cuanto a nivel, dominios? Ya nos diste una probadita de los dominios, ¿qué es lo que determina la felicidad de los mexicanos? Eh, ¿Tú qué nos dirías? Bueno, en primer lugar, pues son las relaciones familiares, Ajá, las relaciones sociales y las relaciones afectivas. ujú, okey, Digamos, esos tres dominios ujú, están muy estrechamente correlacionados con las respuestas que nos dan. Cuando algo falla ahí, eh, los niveles de bienestar subjetivo son bajos. okey. Oye, ¿y cuál es el nivel Aunque en en general? general, el nivel es alrededor de 8, Sí, ¿verdad? En una escala de 0 a 10, 8, 8. 1, Ujú, responden 8, 2. Ha habido una ligera tendencia de crecimiento en las respuestas que dan las personas en los que son ya 12 años que se han medido de manera trimestral ujú, en los indicadores del INEGI, pero, pero sigue siendo respuestas bastante estables. ujú, Los cambios han sido muy, muy chiquitos okey. y tal vez más que preguntarnos sobre el nivel, que ya nos dice algo, porque en general los mexicanos tenemos en común con el resto de los países latinoamericanos que respondemos relativamente alto Mm, la ujú, sociedad esperaría dado nuestro per cápita. okey, Dado eso, eh, lo interesante es ver con qué se relacionan las respuestas, ¿no? okey, ujú. Y ahí un poquito podemos ampliar la explicación Sí, a la respuesta a esta pregunta por favor. y decir que las, eh, las personas que tienen una buena relación de pareja Ujú, tienden a reportar más alto. okey.
las personas que se reúnen frecuentemente con sus familiares y con sus amigos también, las Ujú, personas que gozan de buena salud física, ujú, las personas que hacen ejercicio, las mm, personas que tienen alguna manera activa de vida espiritual, ujú, ya sea que participen de alguna religión, tengan otra práctica de esa naturaleza. Em, las personas que son generosas mm, o que reciben actos de generosidad que conozcan, ujú, también tienen ventaja en términos de que su felicidad es mayor que el promedio. ujú. Por supuesto, las condiciones materiales de existencia importan. Cuéntanos de esas, Las porque se dice personas, tanto que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad. Ustedes tienen datos muy sólidos al respecto, bueno, ¿no? claro, claro, sí, claramente tú ordenas a la población en grupos de personas o de hogares de, de menor ingreso a mayor ingreso, tú vas a poder notar claramente que a medida que avanzas en esta escala de menor a mayor ingreso, también las respuestas promedio que se reciben Ujú, de bienestar subjetivo particular y satisfacción con la vida ujú, tienden a ser más altas. ujú, Entonces, la relación es muy clara, que el mayor nivel de ingresos permite a las personas un mayor disfrute de la vida. ujú, Y ocurre que las personas que califican más alto la satisfacción con la vida tienden a ser personas que no nada más tienen altos ingresos, sino que también reportan mayor satisfacción en su vida familiar y en su vida mm, social y en su vida de pareja. ok. Entonces, la pobreza es una restricción eh, que te afecta no solo la vida material, sino también También eh, la tu, felicidad. tu felicidad, ¿no? O Claro, sea, tu claro. capacidad de disfrutar de la vida está condicionada Ujú, por las restricciones materiales que enfrentas, ujú, ¿no? ujú, Porque no es solamente dinero, o sea, es la posibilidad de tener una atención médica adecuada claro. y a tiempo cuando Ujú, alguna persona querida está en un problema o tú. claro. eh, y es la posibilidad de recibir una buena educación o Ujú, no, en fin, ¿no? La posibilidad de defenderte de manera apropiada legalmente ante, digamos, alguna contingencia, ujú, en fin, te, te va haciendo un conjunto de posibilidades de existencia eh, pues, bastante más eh, favorable para que disfrutes de la vida. ujú, Entonces, eso termina llevándonos a una experiencia de vida mejor, de mayor es el ingreso en promedio, ujú, ¿no? ujú, Siempre vamos a encontrar casos excepcionales, vamos a encontrar claro. personas con muy bajos ingresos que reportan niveles muy altos de satisfacción con la vida y al revés. Y en las encuestas que hemos hecho, buscamos eh, algunas explicaciones de eso y de Mm, repente vemos que alguien eh, tiene muy bajos ingresos, pero tiene relaciones familiares, y relaciones sociales y relaciones de pareja, por la razón que quieras, de muy buena calidad y porque son muy alto, y entonces eso puede hacer una diferencia, ujú, ¿no? A ujú, favor. ujú, Puede haber alguien de altos ingresos pero por debajo nivel de felicidad ujú, y te metes a los datos, ves qué está pasando y puedes notar que se volvió un familiar en fecha mm, reciente, ujú, yo ujú, o tuvo algún tipo de evento negativo ujú. que temporalmente lo puso debajo de lo que es su estado de felicidad normal, ¿no? Okay. Entonces, esta es una cuestión multidimensional en su explicación Ujú, y, digamos, el ingreso es solamente una dimensión. ujú, Yo creo que el mérito, el análisis de la felicidad como indicador de bienestar ujú, es que nos saca a los economistas, nos saca de las variables estrictamente de presupuestaria, ujú, de aquello que puedes comprar en el mercado, ujú, y nos lleva
el mundo de las otras cosas que también son importantes para que las personas disfruten de su vida, Ujú, ¿no? Aquí te he repetido varias veces el tema de la calidad de las relaciones. ujú. Y eso, pues, no voy al supermercado y digo, quiero, por favor, deme una bolsa llena de huevos familiares, ¿no? Eso no ocurre de verdad. Okey, okey. ¿Nos podrías decir brevemente si hay diferencias en niveles de felicidad entre hombres y mujeres, y entre jóvenes y gente mayor, o diferentes grupos de Sí, edad? sí, claro. Y sistemáticamente en el caso mexicano, el INEGI ha reportado que los hombres tienen niveles de felicidad más altos, Ujú, tanto en las decisiones cognitivas como emotivas, ujú, cognitivas como con la vida y emotivas como estar triste o alegre al interior de la entrevista, ujú. que em, los hombres llevan alguna ventaja. Eso es en el mundo entero, Y tengo entendido, ¿no? ¿O no? eso no en el mundo entero, pero es Okey, frecuente, okey. ¿ok? Ujú, Entonces, em, en particular en el caso de México, las brechas en el caso de satisfacción con la vida son notables. okey, Y, y vemos también que, por ejemplo, las emociones negativas sí. son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. Ujú. Y eso, digamos, sí es más frecuente internacionalmente Sí. que las diferencias que observamos aquí en Ujú, satisfacción con la vida, ¿no? ujú. Donde no necesariamente se tienen los órdenes que observamos en México o en otros países del mundo. Okey. Y ¿Y en cuanto a propósito de vida, hay diferencias, o en esa parte no? no, fíjate que Ujú, en ese sentido están muy parejos, hombres y ujú. mujeres, y las respuestas en general que se reciben en la encuesta son muy, muy estables, Ajá, tienen muy poca variación. okey, okey. Y en cuanto a Me edades, preguntabas de algo más ahorita. te preguntaba de las edades, si hay edades en grupos Claro, en los claro, que la porque gente sabes es que más todo ese feliz. tema, el tema de la U, U, ¿no? ajá. Vamos a explicarle a la De, gente que nos oye lo de la U, de la felicidad, es que han ujú, visto en algunos lugares que la gente es feliz cuando es joven, luego va bajando su felicidad, está en su peor punto en los cuarenta y tantos, 50, y luego vuelve a subir cuando la gente envejece. Pero ¿eso es cierto para México o no, doctor Leiva? no necesariamente ocurre en el caso de México. De hecho, Cuéntanos. los datos no nos permiten ver eso de manera clara. Ujú, Incluso cuando usamos modelos estadísticos que nos permiten controlar por otras variables, no observamos una relación en forma de U tan clara como la que se observa en otras partes del mundo. ujú. Em, y bueno, aquí solamente puedo especular sobre qué puede estar detrás de eso. ¿Y qué crees? Lo que me imagino es que la vejez sigue siendo, en el caso de México, con tantas personas que tienen trabajos informales Mm, y mal pagados, un periodo de pobreza, claro. de inseguridad, Mm, eh, que es muy distinto a lo que puede ocurrir en un país desarrollado donde tienes el mismo un conjunto de seguro, garantías una seguridad de social. que en Ujú, tu vejez vas a poder tener de qué vivir, ujú. cuando menos en un nivel razonable respecto de lo que estuviste acostumbrado durante tu vida laboral. Claro, claro. Okey, okey. Em, bueno, quisiera ampliar el foco, Gerardo, porque hemos estado hablando de México, pero pues, tú sabes de felicidad en todo el mundo. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos que a ti se te hacen más entusiasmantes o te intrigan más de cosas como los reportes mundiales de felicidad o de la encuesta Gallup? ¿Qué es lo que te parece más estimulante o interesante? Bueno, em, es fantástico lo que hace Gallup porque tiene pues ya muchos años levantando para alrededor de 150 países, poco más, poco menos, Ujú, y eso es de sí mismo un meritorio, ¿no? Porque nos da una visión de lo que ocurre en el mundo. ujú, Y una primera cosa que yo creo que vale la pena destacar ujú, es que en el ranking mundial, quienes quedan más arriba en la distribución son países ricos, pero no los países más ricos. ujú. Em, Suelen ser los países porque hay otras nórdicos, cosas ¿verdad? que ocurren.
ujú, ¿no? Hay otras cosas que importan mucho. Los países se quedan hasta arriba exactamente, son países nórdicos, estamos hablando de Finlandia, de Islandia, de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, ¿no? ujú, Y esos países tienen en común el que sí son de altos ingresos, pero que además tienen redes de protección social muy claramente establecidas. ujú, O sea, son los países los que se preocupan por no dejar a grupos de la población muy rezagados y que pues te ofrecen una cantidad de seguridades para todo el proceso de tu ciclo de vida, ¿no? ujú, Desde que naces, ujú, cuando eres niño, cuando eres un estudiante, cuando comienzas tu vida laboral, cuando eres una persona mayor de la tercera edad, a lo largo de toda tu vida tienes el respaldo del Estado ujú, para protegerte en caso de que tengas alguna situación en la que requieras ayuda. ujú, Entonces, este estado de bienestar pues hace una enorme diferencia eh, en términos de la seguridad con la que puede vivir la gente ujú, en las distintas dimensiones de su vida y que pues le permite enfocarse en el disfrute mm, ujú, y estar menos preocupada por lo que pueda ocurrir, digamos, en el ámbito público, porque el resto de la gente también, al tener esas seguridades, confía en que las demás personas la van a tratar bien, mm. Oye, ¿no? Son países donde hay un nivel de confianza muy elevado sí, entre unas personas y otras. ujú, Entonces, digamos, está hasta arriba de la distribución y hasta abajo de la distribución están países muy pobres, ujú, desiguales, violentos, insalubres, ujú, políticamente inestables, ujú, eh, que nos muestran pues, todos los riesgos que tenemos de cómo las cosas pueden estar mal para la vida de las personas ujú, y, y cómo podemos tener verdaderos infiernos en la tierra. claro. Oye, cuando te oía sobre hablar de los estados de bienestar, pensé algo, no sé si estés de acuerdo, que también son democracias que funcionan con instituciones fuertes, porque me vino a Sí, la mente, no sé si exista, que podría haber un país totalitario que le ofreciera a las personas protección a lo largo de toda la vida, pero creo que si no estuviera el elemento de la, como de la libertad, que hay en la democracia, no se daría. No sé si es una cosa hipotética o si hay, o sea, no sé si en China, por ejemplo, haya protección a lo largo de toda la vida y sus niveles de felicidad cómo están a comparación de los países escandinavos. sí, sí. Todavía, digamos, los niveles promedio de ingresos de los chinos no son tan altos como los de los países escandinavos, Ujú. ¿no? Pero ni Pero tan altos ellos, como México, ¿no? pero, pero por otra parte, claro, Ujú, o sea, tú tienes intercambios entre variables, ¿no? O ujú, sea, de repente puedes tener más seguridad laboral, pero menos libertad política. ujú, La evidencia internacional es que estos países que salen hasta arriba ujú, tienen todas estas cosas, ujú, ¿no? O sea, no tenemos entre los primeros lugares en el mundo a un país que tenga un gobierno autocrático, ujú, ujú, una otra dictadura, una cosa así. ujú, Eh, pero sí hay, digamos, gobiernos, países con gobiernos dictatoriales que salen relativamente bien librados mm, en la encuesta, ¿no? qué interesante. Entonces, o sea, digamos, el último lugar en los países mexicanos en la encuesta es eh, Venezuela, ¿no? Venezuela, Ujú, ¿no? claro. Venezuela, si no recuerdo, sale en el lugar 83 Mm, de, de 100, ¿cuántos eran? Como 47, 107 ¿no? países. Ujú, Ajá. Pero 83 estás a media tabla. híjole. Y es Venezuela, Ujú, ¿no? Y Venezuela perdió muchísimos lugares en sí. los últimos años, pero sigue estando a media tabla, Mm, ¿no? Y si tú ves Nicaragua, que es otra autocracia, ujú, pues está también arribita en media tabla. mm. Entonces,
Em, A lo mejor es por estos factores que hablábamos de relaciones familiares y sociales o claro, ajá. claro, Ujú, porque al final de cuentas son muchas cosas que intervienen al mismo tiempo. ujú, Lo que más incide es la calidad de las relaciones familiares y personales, afectivas y demás. Pero lo que podemos inferir de los resultados de los porcentajes de felicidad es que las condiciones institucionales que, que subyacen a la forma de organizarse de los países hacen una diferencia, ¿no? ujú. O sea, no es simplemente tener más dinero o menos dinero, Claro. sino Ujú. que haya un ¿Cómo conjunto de estás elementos ahí, entre ellos organizado? las libertades Ujú, individuales ujú, que den esa posibilidad de florecer ujú. como personas. Qué bonito. Pues esto me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, em, ¿cómo crees tú que los gobiernos deben usar esta información del bienestar subjetivo? O sea, ¿de qué manera la información sobre el bienestar subjetivo puede o debe influir sobre las decisiones de políticas públicas? Como que se habla mucho de eso, pero no me acaba de quedar, si nos pudieras dar ejemplos concretos o sea, si dependiera de ti toda esa riqueza de datos que hay, ¿cómo se podría usar de una manera productiva? No sé. Claro, Margarita, yo creo que esa es una pregunta fundamental Ujú. y creo que puedo dar algunas ideas en ese sentido, Claro. pero es algo de lo que podemos hablar mucho, mucho tiempo. Ujú. Hay- Primero, yo creo que nos permite reconocer la importancia de la, Ok. o sea, em, ¿Y por qué, haciendo abogado del diablo, y por qué le debe importar al presidente de la República o al secretario de Gobernación si la gente está feliz o no está feliz? porque tú lo que deberías querer cuando conoces los destinos de un país Ujú. es que sus habitantes tengan la mejor vida posible. De acuerdo. Ujú, ok. Entonces, ¿quién es el juez Mm, de cuál es la mejor vida posible? ujú, Puedes traerme a un experto que diga, no, la mejor vida posible es esta. Y hay otro ujú, experto que me diga, no, la mejor vida posible es esta. ujú. Pero realmente el mejor experto Es, es cada persona, ok. ¿ok? Y, y justamente el deseo objetivo lo que nos permite es conocer las valoraciones respecto de la experiencia de vida que tienen las personas. Ujú, Si tú quieres saber si las personas la están pasando bien o mal en la vida, si están mejor o están peor, ve y pregúntale. ujú, Entonces, tomar en consideración la experiencia de vida en el foro interno de las personas. Creo que tratamos de extraer con estas encuestas. eh, si sienten que están más satisfechos con su vida, si tienen más emociones positivas, si se sienten vinculados, digamos, a algo más grande que ellos, sienten que su vida tiene sentido. Eh, Porque es importante reconocer esto, en primer lugar, para no descomponerlo. ujú. Eso es muy importante. Tú puedes de repente tener tu enfoque como gobernante Ujú. en aumentar la cantidad de bienes y servicios que se producen, es decir, generar crecimiento económico. Ok. Pero tú puedes hacer eso haciendo que la gente trabaje muchísimas horas, Ujú, mm, ujú. que hombres y mujeres trabajen muchas, muchas, muchas horas, Sí. que tengan muy poco tiempo para Su familia. vivir, Ujú, para relajarse, para hacer las cosas que les gustan, ujú, para cuidar a sus hijos, ujú. para también desarrollar sus propias capacidades en otros aspectos, Sí. practicar deportes, la poesía, lo que Ujú, sea que les haga que tengas que escuchar música. ujú, Em, Puedes poner a la gente a trabajar mucho, mucho, mucho tiempo, las puedes hacer más ricas, pero también las puedes hacer más estresadas, ujú, eh, las puedes hacer eh, más propensas a la ansiedad, a ujú, la depresión. ujú. eh, Puedes incluso terminar induciendo mayores enfermedades de carácter físico por la Mm, conexión entre las enfermedades
enfermedades que mencionas Cardiovasculares, mentales. por ejemplo, ¿no? Justo, así es. Entonces, pues, tú lo que quieres a fin de cuentas como gobierno es que la gente tenga la mejor vida posible. Y, y mal harías si no tomas en consideración las valoraciones de la gente respecto a lo que está pasando. Por eso, ir y preguntar está, pues, bastante pertinente, Okey. ¿no? Y luego vas y preguntas y te das cuenta de que las relaciones personales y familiares son muy importantes. Ujú, Entonces, lo que sea que vayas a hacer para avanzar en tu programa de calidad de vida, ujú, tiene que reconocer esas dimensiones y tiene que cuidarlas. ujú. Entonces, es un segundo punto. Y luego podemos entrar en una serie de elementos ya muy puntuales, ¿no? Okey. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que las personas que viven solas Ujú, y que tienen poco contacto, sobre todo tienen poco contacto con sus familiares y con sus amigos, eh, eh, tienen menor bienestar subjetivo, ¿no? ujú, Entonces, eh, pues tú puedes establecer políticas para hacer que las personas aumenten sus posibilidades de convivir con mm, otros, ujú, ¿no? Em, tú te puedes dar cuenta también de que la salud mental es sumamente importante, ujú, ¿no? Entonces, la felicidad, a fin de cuentas, algo que se procesa en la mente de las personas y digamos, hay muchas personas que por las condiciones de salud mental pues, pueden tener todos los inputs objetivos sí, adecuados para ser felices, pero pues simplemente sin ujú, ayuda psicológica no pueden ujú, lograr el resultado que podrían tener con su ayuda. claro. Entonces, reconocer la importancia de la salud mental Es lo que han hecho en Inglaterra, ¿no? también Pensaba en el trabajo de Richard es Layard, que ha promovido mucho correcto, eso. Ujú. es correcto, ¿no? Y que además ha podido demostrar que es algo que se puede gasolina, Mm, qué interesante. ¿no? O sea, Ahí está la parte, eh, una de las muchas contribuciones de los economistas, ¿no? Que es de claro, ver qué ¿no? tan Porque justamente costoso es. lo que mostraba ayer en el caso de Inglaterra es que si tú pones por un lado en la balanza cuánto te cuesta eh, dar una atención de salud mental con salud psicológica para la población en general respecto de lo que te vas a ahorrar en ausentismo laboral, Ujú, en baja de productividad en las empresas, en problemas de atención de salud física y mental más graves ujú, después. Haces la cuenta y te sale realmente un buen negocio, ujú. ¿no? Como Ah, sociedad. Te sí, conviene invertir en la salud ajá, psicológica, mental de la gente, porque al final eso hace que tu economía funcione de mejor manera, no ujú, sea más eficiente. ujú. Y los recursos adicionales que genera más que compensan lo que te cuesta la atención psicológica adicional. Wow. Entonces, es otro, digamos, aspecto que hay que reconocer. También mencionabas tú eso, Margarita, hace rato, las personas que se reconocen como que tienen mayor libertad Ujú, también para decidir en la vida, ujú, suelen responder más alto en satisfacción con la vida. Entonces, sí, digamos, cuidar que las personas sigan percibiendo esa esa libertad. sensación de libertad Sí. y experimentando con ella en su vida. Eh, la práctica del deporte, la práctica de la religión de tu elección, Elección. Ujú, el, digamos, hay una literatura creciente ahorita que creo que tú conoces bastante bien que tiene que ver con la educación para la felicidad, ujú, ¿no? Que puede ir incorporando en el proceso educativo para llevar el proceso educativo nada más hacia la formación del capital humano en términos de cómo hacer que las personas estemos en condiciones de producir más bien servicios con las actividades técnicas, ujú, sino que también nos enseñen cómo gestionar mejor nuestras emociones, manejar mejor nuestra vida
y sobre todo cómo poder conducir nuestra existencia, el uso de nuestro tiempo para el máximo disfrute en Ujú, términos de felicidad para nosotros y las personas que nos rodean. ujú. Qué bien. Gerardo, bueno, como yo decía y lo repito, creo que la contribución que tú has hecho para la medición del bienestar subjetivo en México es enorme, invaluable, y estás en una nueva etapa, ya no estás en el INEGI, estás ahora en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana. Cuéntanos qué estás haciendo y cuáles son tus proyectos en este momento. Eh, si entiendo bien, ¿es el Centro para el Desarrollo con Equidad? ¿O cuál es el nombre exacto del Es centro que? correcto, Ok, es correcto. Es Centro de Estudios para Investigación para el Desarrollo con Equidad. ajá, Y al interior hay un área que se encarga de la generación de jueces y datos, ok, eh, que es la que yo tengo mi responsabilidad. ajá, Y entonces ahí estamos haciendo una diversidad de proyectos justamente para generar datos de temas relacionados con el bienestar, con la equidad, con el ujú. desarrollo, con el bienestar de las personas. ¿Cómo eh, definen, perdona, que, tal vez es obvio, pero cómo definen equidad? este es un tema muy, muy interesante, Margarita, porque vamos mucho más allá de simplemente hablar de, de igualdad en términos superficiales, ¿no? Eh, sí, cuando hablamos de equidad nos referimos a que las condiciones de partida de las personas sean lo más parejas posible, Ok, ¿no? Entonces, de repente, puedes tener las mismas condiciones para dos personas, ujú, pero una de ellas eh, tiene algún tipo de desventaja, por ejemplo, en términos físicos, ujú, por lo cual, para que realmente estén en condiciones equitativas, pues requiere de tener un apoyo adicional que ujú, le permita hacer justamente su trabajo. ok, Entonces, no nada más es eh, que haya una cancha pareja, sino que todo el mundo pueda jugar por igual. ok. ¿Y qué tipo de encuestas están haciendo? Eso, hay varias. Margarita, yo quisiera destacar unas que se hizo durante la etapa de de la Ah, cuéntanos. COVID-19, en la que justamente se le preguntaba a personas cómo la estaban pasando y donde se pudo ver usando unas baterías especializadas en materia de depresión y ansiedad, Ujú, cómo hubo un pico en estas dos dimensiones ujú, durante los meses de más incertidumbre de la ujú, pandemia, ujú. ¿no? Los meses que fueron de marzo Sí. a julio más o menos Ujú, de 2020, ujú, donde no nada más estábamos teniendo todos realmente muchos problemas para continuar con nuestra vida normal, ujú. sino que del periodo de la pandemia. Entonces, Sí. digamos, ese es uno de los proyectos que se han desarrollado aquí en el Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Ibero. ¿Y qué es lo que te gustaría ahora que estás en este rol de diseñar nuevos proyectos? ¿Qué es lo que te tiene interesado ahorita? ¿Qué te gustaría estudiar, entender mejor? Pues, Margarita, yo tengo frente a mí la posibilidad de colaborar con un conjunto de personas que son de primerísima, Ujú, ¿no? Los investigadores e investigadoras de aquí de Ibero, ujú, y en especial quienes están en el equipo. Entonces, eh, estamos haciendo mancuerna para apoyar los proyectos de investigación y generar información relevante para los proyectos que tienen que ver con temas de, de alimentación
alimentación, de mm, salud mental, de salud mm, física, de ujú, higiene, ujú, de acceso al agua, por ejemplo. ujú, Y estamos haciendo algunas encuestas en ese sentido. ujú, Y yo lo que espero es poder ir em, articulando estas capacidades de laboratorio mm, para generar cada vez más información sobre temas que igual no son tan conocidos ujú. que hay que estar las personas, que Ah, vinculen las cuestiones, digamos, objetivas ajá. con las objetivas de bienestar. Entonces, espero poder hacer cosas en ese sentido Qué en los próximos meses. fantástico, qué fantástico. Wow, cómo se ha ido el tiempo rápido. Fíjate, te quiero contar una anécdota como preámbulo a lo siguiente que te voy a preguntar o no preguntar. Hace muchísimos años, cuando mi primer hijo tenía como 8 meses o algo así, mi esposo me dijo, totalmente serio, oye, noto que no lees tanto como antes, que no leo tanto como antes. Pues es que no me daba tiempo de nada. Y lo traigo a colación porque casi siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Pero dado que tienes una bebita chiquita, no sé si te puedo preguntar qué estás leyendo o si no tienes tiempo de leer nada, Gerardo. Pues fíjate que en últimas fechas he estado leyendo mucho, Ajá. pero de cuestiones coyunturales de la economía, que es, digamos, otro de mis, Ah, no hablamos de ese mis aspecto, claro. facetas, Ok, ¿no? ok. Entonces, O sea, si viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría estos días? la revista The Economist, Ok. para empezar, Ujú. y el New York Times, que los sigo todos los días. Ok. Y fíjate que una amiga en común me dejó pues, un libro que acaba de terminar, ¿no? ¿De Filosofía de la felicidad? felicidad y el Ajá, matrimonio, está muy bonito. que, que lo tengo pues iniciado. Ajá. Así que espero poder hacer una reseña al respecto próximamente. Que está buenísimo. Gerardo, antes de despedirnos, em, basado en todo lo que tú sabes sobre la felicidad de las personas, cómo se relaciona con la economía y con otras cosas, si alguien te pidiera un consejo para aumentar un poquito su nivel de felicidad, ¿qué es algo que tú le sugerirías que podría probar? Sí, bueno, no pensar en cómo ser feliz, Mm, sino en cómo eh, este, desarrollar tus capacidades. okey. Yo creo que esa es una. eh, Siento que obsesionarse con la felicidad Mm, puede ser lo contraproducente, es, eso indican los datos, de hecho, ¿no? ¿no? Ajá, Entonces, pues tratar de hacer bien lo que haces, ujú, eh, y aprovechar cada oportunidad para disfrutar del afecto de las personas que te rodean, ¿no? ujú. El otro día estaba con un colega economista que de broma me decía que, híjole, éramos felices y no lo sabíamos. Y de repente tenemos muy cerca de nosotros Mm, las, los elementos ujú, que resultan más importantes para la felicidad, que son los afectos de las personas cercanas. es cierto. Entonces, pues yo creo que valorar eso, pues es una cuestión que nos ayuda a tener un mayor disfrute de la vida, que la vida es compartida, Ujú, ¿cierto? Entonces, compartir los buenos momentos con otras personas y ampliar tus redes de personas con las cuales puedes compartir buenos momentos, creo que es algo que funciona bien. me encanta, muchísimas gracias. Gerardo, si la gente quiere saber más de de tu trabajo, ¿cómo lo puede encontrar o cómo te puede contactar? Um, eh, Fíjate que tengo pendiente ponerlos juntos en algún lugar de internet, Ajá. eh, pero pues si alguien me quiere escribir, Muchísimas gracias, Gerardo. Que estés muy bien. Margarita, un gusto. Para mí también.